amigas y amigos, les damos una cordial bienvenida a un nuevo capítulo de este programa que hemos titulado El Bullying, analizando un problema social. Cabe recordarles que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En este capítulo hemos invitado a Rodrigo Aguayo, ¿sí? Veroiz, ¿ves cómo? Sí, me llamó la atención que es como Veroiza, pero sí, sin la A, quien es director regional del INJUVO y institución que cumple un rol sumamente importante en educación hacia los jóvenes en varias materias, entre las cuales están el bullying o el ciberbullying o el bullying en sus distintas manifestaciones. Uh-huh. Que bueno, le vamos a hacer algunas preguntas a Rodrigo a continuación, pero lo saludo y le doy la bienvenida y le agradezco que haya accedido a acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Katia, muy agradecido de estar acá, de poder también estar en contacto con aquellos que nos escuchan y también felicitarlos por poner estos temas sobre la mesa. Sí, la verdad es que ha sido ha sido bien interesante porque es un tema del que de repente se habla poco. No es que sea tabú, me da la impresión, yo estoy especulando, me da la impresión pero sí como que el abordaje es medio pobre en algunos casos. Claro, sobre todo porque yo creo que, como también hablábamos antes, fuera de micrófono, también hay un tema generacional. Ya. Porque yo no sé si tú te acordabas, porque uno puede decir, oye, este es un fenómeno que apareció así hace algunos años. En realidad lo que apareció fue la descripción del problema. Sí, porque se le puso nombre. Uh-huh. Porque antes existía, era una problemática, pero se enfrentaba de diferentes maneras. Uh-huh. Como que antes, yo no sé si te acuerdas, yo por lo menos en la escuela, en el uh-huh. colegio, había que como aperrar nomás. Sí, claro. Había si te pasaba algo, ahí o eso que decían los papás cuando te iban a dejar a la escuela, y al profe le decía, si se porta mal, péguele nomás. Ah, claro. Sí, el sistema bien antiguo. Sí. Pero menos mal, yo creo que es para bien que eso cambió. Uh-huh. Hemos ido aprendiendo qué es lo que ayuda o no ayuda para el aprendizaje, para el crecimiento. Uh-huh. Y se conceptualizó este concepto que es un concepto gringo, el bullying. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Claro, se refiere a... primero, yo creo que lo que hay que decir es que es una conducta. ¿Ya? Es un comportamiento. Que es un comportamiento agresivo o ese deseo de hacer daño a otra persona. Uh-huh. Pero siempre pensando en cierta asimetría. Asimetría. Claro, en términos de que el victimario, o sea, aquel que hace bullying, busca en cierta manera como imponerse frente a la víctima y en cierta manera perjudicarla. Uh-huh. Entonces, claro, esto, bueno, en inglés, bullying viene de la palabra bull, de hecho, que es toro. Ya. Es como el toreando, claro, torear, ya. Claro, como quien me provoca. Sí, claro, sí. De hecho, mi mamita me decía, si no me estés toreando. Sí, ese era claro, Y claro, por eso se asocia como a molestar, a no dejarme en paz. Entonces, claro, como que ese fenómeno ha estado más manifiesto y se ha ido estudiando, se ha ido como averiguando también maneras de prevención, de cuidado y de protección a las víctimas que sufren esto. Sí, porque el bullying es un fenómeno que tiene varios componentes, o sea, tiene que ver con una violencia, algunas veces es violencia física. La típica de los niños más chicos que le pegan a los más grandes, que le pegan a los más chicos, o a los que son más tímidos. Uh-huh. Tiene un componente psicológico, un componente emocional, ¿cierto? Que tiene que ver con un maltrato psicológico y emocional y con un cierto aislamiento, por lo menos en el aspecto en la sala de clases, pensemos, de la víctima. Claro, yo agregaría también el sexual. Porque, de hecho, un gran porcentaje en cierta manera, de las causas o
o de la principal temática de bullying es referente al tema sexual. O sea, en este caso son mayoritariamente hombres que hacen bullying a mujeres o en esa línea. Y también quizás lo que hay que distinguir, porque hay varios conceptos dando vueltas, pero que tienen como raíz el bullying. Ya. Por ejemplo, lo que hablamos del el ciberbullying o el ciberacoso. Ajá. O bueno, ya con respecto al ciberbullying empieza todo el tema conceptual, por ejemplo, el grooming, y un poco para diferenciar, nosotros cuando hablamos de ciberbullying, a diferencia del ciberacoso, o distinguir del bullying del acoso, el bullying siempre está determinado en términos de la relación entre dos menores de edad. Ya, ok. O sea que cuando, y eso es súper claro, porque cuando un adulto en cierta manera torea a un menor de edad, eso es un acoso. Sí, claro. Y eso hay una es desigualdad. delito. Sí, claro. Lo mismo con el ciberacoso, que se puede realizar entre adultos. Claro. O, por ejemplo, el acoso de adultos a menores de edad con fines sexuales. Sí. Ese es el grooming. Ese es el grooming. Ese es el grooming. Ya. Y también se da el fenómeno entre jóvenes de edades similares. Claro. Entonces ahí estamos hablando de ciberbullying o bullying en ese sentido. Ok, perdón. Tiene esas tres componentes y en el fondo lo que yo entiendo de este fenómeno es que lo que usted planteaba, que se le ha dado un nombre hoy día, pero en el fondo se ha trasladado, ¿cierto?, esa problemática desde la sala de clase a el espacio virtual. Claro. E incluso el aula virtual hoy día. Claro, y se va complejizando porque claramente, bueno, el fenómeno del bullying se relaciona con como yo decía, esta asimetría donde una persona que genera mayor autoridad o cierto abuso con respecto a pares o a menores de edad de los jóvenes. Pero claro, y también una característica del bullying, que un poco los autores como que concuerdan en eso, de decir que hay cierta simetría, que hay un comportamiento negativo del acosador hacia la persona, y la tercera característica, que es repetitivo y que se mantiene en cierta manera en el tiempo. Quizás en algún momento alguien y todo puede haber sentido incómodo a alguna persona, pero desiste a lo mejor. Y claro, eso ya se soluciona de alguna manera. Y el componente de ciberbullying complejiza todo esto, porque a veces también esa ofensa o esa exposición que sufren las víctimas, por ejemplo, ya sea como en mensajes directos, de acosar y todo, o de publicar cosas ofensivas, sí. Primero la ve mucho más gente. Sí, claro. Y a veces una publicación puede permanecer en el tiempo. Mucho tiempo. Y se traslada de una red social a otra, me imagino. Claro, también. Y también se puede difundir y todo. O sea, hay muchos más testigos. Y también se da de que es posible que el victimario o el acosador sea anónimo también. Sí. Y que sea mucho más difícil en cierta manera de abordar porque no se sabe de dónde viene. Sí, requiere todo un estudio tecnológico más bien para poder identificar de dónde proviene. Y un punto es que en relación a que se puede replicar muchas más veces en redes sociales, el daño también es mayor. Claro. El alcance también es mayor. No, en eso puede haber consecuencias, como tú decías, o sea, en el sentido psicológicas, emocionales, claro, que puedan acompañar, por ejemplo, a un joven hasta su vida adulta. Y hay casos también más precisos. Y incluso porque, por ejemplo, está ya demostrado estadísticamente que las personas de la comunidad LGTBI ¿sí? más, ¿sí? de la diversidad sexual, que son más propensas, por ejemplo, al suicidio.
en los contextos de abuso o de bullying o de ciberbullying. Entonces aquí ya estamos hablando de aspectos que pueden tener consecuencias bien trágicas. Sí, sí, y no solo en la comunidad, o sea, es sabido, ha sido noticia, ¿cierto?, tanto acá en Chile como en otros países, de jóvenes que han sido víctimas de bullying y han terminado finalmente quitándose la vida. Y eso es así, puede ser casos extremos, pero claro, dice, es más propenso en la comunidad LGTBI que exista más esa situación. Sí. Y de hecho, bueno, también, como tú muy bien dices, es un aspecto general, y de hecho nosotros tenemos harta comunicación con la Fundación Summer, de esta fundación que fue creada por los papás de Katy Summer, que fue la niña que se suicidó en Santiago, producto también de que fue un ciberbullying al final. Ellos en el fondo han tomado ese tema, crearon esta fundación para prevenir en cierta manera el ciberbullying y prevenir también los suicidios en ese aspecto. Sí, es un tema que uno de repente, bueno, ese es el objetivo de este programa, concientizar a la comunidad, ¿cierto?, sobre el peso, la importancia, la relevancia que tiene esta temática en nuestros niños y jóvenes. Y en ese sentido yo quisiera preguntar, bueno, yo sé que como INJUV, ¿cierto?, ustedes atienden, ven un rango de edad determinado, pero ¿desde qué edades más aproximadamente, según su experiencia, los niños y jóvenes, o los jóvenes en particular, comienzan a vivenciar estas situaciones? Claro, como tú comentas, nosotros como Instituto de la Juventud trabajamos, o más bien la ley INJU establece que ser joven en Chile es entre 15 y 29 años. Ya. Y en general, bueno, nos movemos en esa línea, pero sabemos que, y yo yo soy licenciado en educación y he trabajado en colegio y todo, entonces uno sabe que al final de cuentas son principalmente situaciones que se producen como más gravemente en la preadolescencia. Uh-huh. O sea que ahí empiezan a ciertas manifestaciones. Uh-huh. Porque antes, en cierta manera, está muy relacionado, si es que pasa más en la niñez, está más involucrado, en el fondo los papás están mucho más involucrados. Sí, claro. Entonces son cosas que se pueden resolver más fácilmente. Cuando en el periodo de crecimiento, cuando el joven va ganando más autonomía, va enfrentando más solo esta situación. Uh-huh. Y se produce en el fondo el fenómeno que nosotros conocemos como bullying o esta sensación de soledad o esta sensación de porque al final de cuentas las víctimas tienen mucho miedo o sienten mucha vergüenza de poder manifestar esta situación, o sienten que si acusa o habla va a ser peor. Va a ser peor. Sí, y en el fondo yo creo que estoy pensando ahora, en realidad el bullying es un maltrato. Uh-huh. Quizás debiera llamarse más que nada así, es un maltrato físico, psicológico o emocional, ¿cierto? Desde, como usted planteaba, hay una relación de asimetría, ¿cierto? Hacia una víctima. Y claro, a los chicos ya al ir creciendo se les hace mucho más difícil decirlo a los papás o en el colegio, precisamente como usted plantea, por el miedo a que se empeore porque son acusetes o porque las razones que sean. Sí, y en ese sentido como que se va demostrando también poco a poco, porque uno ya quizás no necesita tanta explicación para decir qué es cómo se puede prevenir o qué cosas pueden hacer. Uh-huh. Uno dice, claramente lo principal es generar esos climas de confianza, esos climas de comunicación que hagan que, por ejemplo, las víctimas tengan la libertad de poder hablar, de cierta manera. Uh-huh. O sea, cuando hay mucha distancia entre el mundo adulto con los jóvenes, en este caso los adolescentes, se producen, a final de cuentas, estos aislamientos que hace que no se puedan poner los medios que se tienen a manos para poder intervenir y poder ayudar, en el fondo, a superar estas situaciones. Y en el caso del INJUV, ¿cómo ustedes han abordado este tema con los jóvenes, ya sean los establecimientos educacionales medios o en la educación superior? Porque yo tengo la impresión, fuera de micrófono veíamos unas estadísticas bien interesantes, pero me da la impresión que fuera de la educación media también ocurre. No,
o sea, de todas maneras, igual nosotros es donde más nos enfocamos, sobre todo como fuera del ámbito del colegio, no porque no queramos o no veamos la importancia, sino porque los colegios están hoy día con más recursos que antes para poder enfrentar estos problemas. De hecho, los colegios tienen la obligatoriedad de enfrentarlos. ¿Sí? Existe desde el Ministerio de Educación un protocolo. Ahí, cuando tengan de inventado a alguien del Ministerio de Educación, todavía ahí van no hemos a recibido respuesta. van a poder hacerlo, verlo con más detalle, pero para que las personas sepan, si un apoderado o un alumno denuncia que está siendo víctima de un bullying, el colegio tiene la obligación de tomar medidas según el protocolo del Ministerio de Educación. Y si no lo hace, la persona, yo le invito a acercarse a la Superintendencia de la Educación o al Ministerio de Educación directamente para denunciar esa situación. O sea, los colegios tienen la obligación de poder asumirlo y existen mecanismos para poder enfrentar esta situación. Perfecto. Pero fuera del colegio es donde está la nube gris, se puede decir. Y nosotros, principalmente por la relevancia que hoy día tiene, nos hemos enfocado en el tema del ciberbullying. Y particularmente nosotros lo hemos trabajado desde un programa que nosotros tenemos que se llama Hablemos de Todo, que es un programa de salud mental que tiene una plataforma web, de hecho, que es hablemosdetodo.inju.gov.cl, donde los jóvenes en el fondo pueden, por ejemplo, entrar. Hay sobre más temáticas, pero está la temática del ciberbullying y van a poder escuchar, por ejemplo, videos de especialistas que donde definen y hacen recomendaciones a los jóvenes que viven esto, y también material de lectura para poder instruirse en estos aspectos. Yo creo que, aunque el principal recurso que existe es que esa página web tiene un chat. Perfecto. Que tú puedes de manera directa poder conversar con un psicólogo. Que es el psicólogo son psicólogos de la Fundación para la Confianza, que atienden de lunes a viernes de 11 de la mañana a 20 horas. Está súper bueno ese lunes a viernes de 11 de la mañana a 20 horas continuado. Y la página es hablemosdetodo.injuf.gov.cl. Exactamente. Y lo interesante de ese chat es que, bueno, los psicólogos acogen a cualquier joven, en el rango de esa hora, pero con cualquier tema. Perfecto. Y principalmente las estadísticas nos han mostrado, porque ya ha estado funcionando, va a cumplir un año ahora en octubre el funcionamiento de ese chat, que principalmente está vinculado con la educación emocional. O sea, que se acercan muchos jóvenes de acá a la región, principalmente el tema de acá de la región es como el manejo de la angustia, el manejo de la ansiedad, o situaciones de abuso, de uso problemático de alcohol y droga. Sí, que hoy día... Pero me da la impresión de que el tema de la angustia, la ansiedad y esta crisis como de angustia y de pánico es un tema que se está viendo harto hoy día en los chicos y sobre todo en el contexto de la pandemia. No, eso sin duda, porque bueno, está asociado también a desórdenes alimenticios, a desórdenes de sueño, y también a porque bueno, ¿para qué mentir, sincerarse? A todos nos está pasando también. Sí, claro, todos nos hemos afectado, pero los adultos quizás tenemos ya un poco, estamos más follados, como que quizás pudiéramos manejarlo un poco mejor. Y pasa que también nosotros lo que hemos visto es que los jóvenes, en cierta manera, como son personalidades que buscan independencia, libertad, entonces imagínate estar todo el día en la casa con los papás. Sí, claro. Entonces se va produciendo ciertamente esta sensación de encierro que en ellos se agudiza por esta ansia, al final de cuentas, de mayor libertad y de mayor espacio
para tomar sus propias decisiones. Sí, si al final sus dormitorios, o sea, yo lo comento porque en realidad yo tengo una Lola que ahora tiene 15 y otra de 19, y en la de 15 yo he visto que entre sus pares y a ella también le ha afectado este tema del encierro, y en el fondo la pieza pasa a ser como la fortaleza, la cueva, todo, po. Pero igual en el contexto yo el otro día me enteraba que en el contexto de la sala, también del aula virtual, digamos, a través de Zoom, han habido varios problemas porque al principio los profesores no sabían mucho, nadie sabía mucho cómo usar la plataforma. Entonces los chicos, como son nativos digitales, ¿qué es lo que hacían? Bloqueaban a un alumno, lo sacaban de la clase, ponían imágenes burlescas. Claro. Entonces, ni siquiera, digamos, estando en este plano virtual en clase se han podido librar. Y ahí creo que la educación emocional es fundamental. Sí, porque además es súper interesante, y yo creo que siempre hay que trabajar esto desde la perspectiva de las víctimas, pero es súper interesante mirar la perspectiva de los victimarios sin justificarlos, pero tratar de entender. Hacia allá quería, sí. Claro, que al final de cuentas, bueno, que según nuestra encuesta, la 9ª encuesta nacional de la juventud, principalmente son hombres los que son victimarios o agreden a otras personas. Y por ejemplo, en una encuesta que hizo el Ministerio de Educación con respecto al cyberbullying, el 40% de los victimarios manifestó que lo hacía porque estaban aburridos, por ejemplo. Claro, imagínate. En cierta manera, claro, aburridos sin de mencionar lo que al final de cuentas sus palabras, sus hechos iban a provocar. Entonces también, como cuando tú dices hay falta de educación emocional, también ahí hay un tema de trabajo con respecto a la empatía, ponerse en el lugar del otro, que son al final de cuentas actitudes o comportamientos emocionales. Sí, claro, como... Porque uno puede decir, oye, yo te puedo decir 1000 veces que esas acciones no están correctas, pero si yo no tengo esa capacidad de ponerme en el lugar del otro, va a ser muy difícil que yo pueda adherir a eso de manera como más profunda. Suele ser también, me da la impresión de que a veces digamos, los victimarios, ¿cierto?, de alguna manera pueden estar replicando un contexto de violencia que ellos puedan vivir en la casa y sin ánimo de justificarlo. ¿A qué voy? A que así como los papás de los niños que son víctimas tienen un rol fundamental, yo como papá, si me doy cuenta de que mi hijo hace bullying a otras personas, yo también tengo una responsabilidad. Sí, ¿no? En eso claramente uno ve los casos que sobre todo que donde se justifica o se minimiza el accionar en cierta manera, por ejemplo, en el ejemplo que tú das de mi hijo que es victimario, que generalmente como que las personas dicen, no, es que lo estaba molestando nomás, que la víctima no tiene sentido del humor, pero tú tocaste algo súper importante porque, por ejemplo, en esta misma encuesta dice que otra de las razones con las cuales en el fondo los agresores realizan esta acción es porque se quieren sentir con mayor poder. Y eso también es una carencia, o sea, sí, claro. Como hay algo efectivo. Y también porque algunos también declaran que en el fondo son proyecciones de las situaciones familiares que están viviendo. Sí. Entonces, como una manera de evadir eso y de no pensar en eso, ellos también ocupan eso. Sí, es como el chiste que uno ve, que ha visto de repente en las redes, que es como el tema de cuando uno patea a la perra, ¿cierto? El papá se peleó con la mamá retó al niño, el niño claro. Pateó al perro. Claro, y ahí uno vuelve a lo que hablamos al comienzo, que estos son conductas y comportamientos, y uno dice cómo se forman y cómo se desarrollan las conductas imitando. Y tienen un componente, como decíamos acá, emocional, a veces como la sensación de que los victimarios también tienen en cierta manera como
como búsqueda de mayor seguridad, como miedo también al rechazo. Entonces tratan de afirmarse de mala manera, claro, ocupando estos medios. De leonarse, o sea, pegar primero antes de poder ellos, de caer en la situación de ser ellos víctimas del bullying. Bueno, yo los voy a invitar a hacer una pequeñísima pausa para que sigamos abordando la temática y abordando otras cositas, otros datitos interesantes que ustedes tenían para compartirnos ahí. Así que vamos y volvemos.
regreso en este programa de Radio Sinergia que hemos llamado El Bullying, analizando un problema social. Recordarles que estamos en compañía de Rodrigo Aguayo, quien es director del INJUV, director regional del INJUV, y que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bueno, hasta aquí ha sido muy, muy interesante la temática, y yo creo que... estoy peleando con el micrófono. Yo creo que uno de los puntos, ¿cierto?, como comentábamos fuera de micrófono, es cómo abordamos. Pues ya hablamos de los canales posibles para denunciar. Usted comentó lo relativo a hablemosdetodo.injuv.gov.cl, en donde se pueden tratar varias temáticas. Ahora, ¿cómo abordamos este problema? Sí, y es una pregunta súper importante, por ejemplo, desde, no sé, pues si tenemos la posibilidad, ojalá así sea, de los jóvenes que nos están escuchando, uh-huh. que al ver que el fenómeno del bullying se alimenta especialmente del secretismo, de este uh-huh. ocultamiento que hay, y que en el fondo se transforma a veces en solamente la acción de una persona que agrede a otra. Claro, es muy importante, y ahí le digo a los jóvenes que quizás, no sé, pues están viviendo un infierno y todo, que es muy importante hablarlo. Uh-huh. Que no va a haber ningún problema con decirle a un amigo, a un profesor cercano, a algún miembro de mi familia, uh-huh. que es la manera, al final de cuentas, de salir de ese infierno. Uh-huh. Y que ellos no tienen la culpa. A veces las víctimas tienen como esa sensación de que por algo ellos están en esa situación, por algo claro. ellos están viviendo eso. Que hay como alguna razón, digamos. Claro, esa culpa, al final de cuentas, que trata de justificar la razón de por qué cayó en eso, y dice, oye, no, tú no has hecho nada, claro. No tienes nada de culpa, tú no has hecho nada malo. Uh-huh. Eso es muy importante, y yo creo que de parte, ya sea de los papás o de los compañeros y todo, yo creo que hay que tener mucho cuidado al escuchar y al recibir cuando alguien comparte esta situación. Uh-huh. O sea, no minimizarla, no reírse, tratar de dimensionar lo que la persona está viviendo con esto. Uh-huh. Como yo te decía quizás antes, nosotros como en nuestro mundo adulto, a veces que nos molesten por nuestra apariencia física pasa a ser una talla, pero para un joven o un adolescente o un preadolescente que está en periodo de formación puede ser muy determinante. Sí, y para siempre, la secuela puede ser para siempre. Absolutamente, sí. ¿Cuántos casos uno sabe de gente que se burlaron de ella y en verano en la playa no se puede sacar la chaqueta? Sí, claro. Y eso es un trauma al final que provoca esto. Uh-huh. Entonces, el tema como de hablarlo, y lo otro es que la importancia de los testigos. Ya. O sea, en eso pasa también en otros fenómenos como la violencia intrafamiliar y todo, donde un actor clave son las personas que son testigos de esto, porque especialmente yo sé que puede generarle temor ser también víctima de bullying, si es que, por ejemplo, acusa o hace... Sí, claro. Por eso mismo, en la familia o especialmente en los colegios, debe existir un protocolo donde los jóvenes se pueden acercar libremente y anónimamente uh-huh. a mostrar estas situaciones. Obviamente que uno tiene que comprobar las cosas, tiene que ver si es que efectivamente son así antes de tomar más medidas. Uh-huh. Pero también pasa que la mayor cantidad de testigos pasa a nivel online. Sí, claro. Sí. O sea, uno tiene que también tener el criterio de decir, oye, si me postean una situación que es súper burlesca para alguien y yo me pregunto, si esto me lo hicieran a mí, me gustaría que fuera. Entonces, por eso mismo, quizá, oye, no comento. Las redes sociales tienen canales de denuncia. Sí, yo lo he hecho, sí. Que permiten, ciertamente, Twitter, Facebook, Instagram, tienen canales de denuncia
que permite en cierta manera como que la plataforma capte de que eso que está pasando es ofensivo para alguien. Y también, bueno, lo básico, pues, no ponerle like, no replicar, no difundirlo, no. Porque también una cosa también muy evidente y que es muy decidora es lo que pasa en los grupos de WhatsApp. Sí. Es como un espacio de desinhibición, así como da para todo, como que ahí se puede poner todo. Y realmente yo creo que uno no anda por la vida como ya nos juntamos con un grupo de amigos, oye, traje fotos desnudas de una amiga y la reparte. No, claro. Eso no pasa, no. Pero eso es lo que pasa en WhatsApp sí. Cuando, por ejemplo, en un grupo de amigos hombres mandan una foto de la chica, de una amiga, de la polola de alguien desnuda. Y supuestamente eso es un acto de virilidad, supuestamente. Y no, es una agresión que puede hacer mucho daño. Sí, porque además en el caso de específico de esas situaciones, y cuando se trata de menores de edad, es mucho más complejo para esa menor de edad o ese menor de edad denunciar, y el hecho de que esto llegue a oídos de sus padres, porque ahí hay todo un tema también que conversar, digamos, que tratar con los papás. Por eso mismo el trabajo de pares, el trabajo de los compañeros testigos es fundamental, y por eso nosotros, por ejemplo, hacemos talleres de ciberbullying a jóvenes, donde el énfasis es cómo enfrentar esto si es que a mí me toca, no como víctima, obviamente también como víctima, pero principalmente como testigo. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas en el fondo puedo aportar? Quizás acercarme a la víctima, entregarle quizás en cierta manera el apoyo. Eso es muy importante. Pueden en cierta manera incluso salvar una vida. Sí, claro. Sí, fue por lo que conversábamos hace un rato. O sea, para algunas personas llega a ser tan doloroso, tan como es. La verdad es que como que el mundo se les viene abajo y no hay más. Sobre todo cuando tiene un componente sexual. No, de todas maneras, y uno entiende que sea así porque al final de cuentas puede dañar psicológicamente, psiquiátricamente, y eso ya es otro nivel que requiere un especialista, requiere un tratamiento, una intervención mayor, como tú comentas. Sí, yo estaba, a propósito del tema de que ustedes tratan este tema con los chicos, si algún colegio está interesado o algún establecimiento de educación superior, incluso porque también hemos visto que se da en la educación superior y de manera quizás distinta porque ya son adultos, entonces quizás puede ser más complejo todavía, pero si alguien estuviera interesado, ¿a dónde tiene que contactarse? Mira, nosotros, por ejemplo, de manera en general, y así como contagiado por los jóvenes, nuestras redes sociales son muy importantes. Para nosotros, que nos manden un mensaje directo es como que nos manden un mail. Ya, perfecto. Revisamos constantemente todas nuestras redes sociales y los mensajes. Entonces, en Twitter es @injubloslagos. Ya, correcto. En Facebook, injubloslagos. Y en Instagram. En Instagram es injub_loslagos. Instagram, injub_los lagos. Perfecto, lo vamos a poner ahí disponible para que puedan contactarse. ¿Y tienen algún dato acerca de este tema en el caso de la educación superior? ¿Han abordado? ¿Han tenido información? Sí, mira, lo que nosotros tenemos es nuestra 9ª encuesta de la juventud, que ahora se va a renovar. Vamos a tener datos fresquitos, espero en el verano, en marzo del próximo año. Pero la última encuesta de la juventud, sobre todo en el caso del ciberbullying, establece que en la región de los lagos 13% de los jóvenes ha sufrido o ha sufrido algún tipo de bullying. De los cuales el 15% han sido mujeres. De ese 13%, el 15% son mujeres. Y el 12% hombres. O sea que hay un grado mayor de mujeres que han sido victimizadas, claro. Y de manera contraria, como victimarios, como agresores, casi el 4% acá en la región de los lagos se declara victimario, como provocador de bullying.
Y aquí se establece la diferencia, porque así como en víctimas entre hombres y mujeres se acerca, en el ser victimario los hombres triplican a las mujeres. Así como se han declarado victimarios un 5,6% y las mujeres 1,9%. Igual como comentamos, igual aquí hay un número oculto en términos de que son las personas, son los jóvenes aquí encuestados que se atreven a decir que son victimarios, pero eso no pasa. Hay una cifra negra ahí que desconocemos. Claro, y un tema interesante con respecto al ciberbullying, que el mayor porcentaje de víctimas está en el rango de edad entre 20 y 24 años. Claro, que ya están en educación superior. Claro, estoy hablando del ciberbullying, porque en el bullying pasa otro fenómeno, que la mayor parte de las situaciones de bullying presencial son más bien en el rango entre 15 y 29. Ya. Pero de ciberbullying se traslada al espacio entre 20 y 24. Ya. Puede ser también porque ahí quizás todavía en esa edad, lo que usted mencionaba antes, todavía en esa edad hay un control parental un poco mayor. Hay más restricciones, las mismas plataformas sociales, si no eres mayor de edad no te dejan, al final de cuentas, como participar a veces de determinados espacios, claro. Sí, y lo otro es que, insisto, los papás tienen un poco mayor de control en los hijos sobre esto. O sea, hoy día decirle a un cabro, a ver, déjame revisar tu teléfono, les dan 3 infartos juntos. Pero claro. Porque es como, ese sí que es su mundo privado, ultra secreto. Sí, lo otro es que yo creo que hay que establecer una diferencia, porque yo creo profundamente que, sobre todo a los menores de edad, hay que estar cercano y todo, pero como uno ocupa la palabra control y suena como súper drástica, pero hay que estar presente y hay que establecer controles. Pero principalmente también, y un poco es lo que aquí establece un poco este fenómeno, que se requiere también cercanía y se requiere también espacios de confianza. De comunicación. De comunicación que hoy día son súper difíciles como de concretar. Curiosamente los jóvenes y es algo que nosotros tenemos un salto generacional. Yo no digo que los dos seamos viejos, no vamos a botar al suelo, claro, pero hay una así sí, pero que es difícil de explicar en términos de qué implica para ellos la tecnología. O sea, ser nativo digital implica que efectivamente yo puedo establecer, por ejemplo, amistades a través de internet. Sí. Y son amistades. Y es muy llamativo porque, bueno, antes, en mi época, que yo soy un poquito más antigua, uno se escribía con la gente, pero difícilmente te podías escribir con alguien que no conocías. Pero hoy día los chicos efectivamente tienen amistades reales en las redes. El otro día mi hija conversando, ¿con qué estás conversando? Con un amigo de Santiago. Es complicado. Claro, no es complicado, pero también es como que hay que asumir esa realidad, porque es como el miedo también o minimizar el impacto que tiene. No sé, pues yo creo que otro ejemplo, un poco para hacer el punto, es que hoy día atenderme con un médico de manera real, yo sé que eso es prioritario y en algunos casos es ineludible. Pero en la gran mayoría de nuestras enfermedades uno puede atenderse por telemedicina. Sí, claro. De hecho, en el sistema público, a raíz de la pandemia, se estaba haciendo de esa forma, a través de WhatsApp, videollamada, llamado telefónico. Claro, porque uno dice, hoy día ya no es, y yo me imagino que algunos médicos necesitan de todas maneras, hay un porcentaje que necesitan, sí, claro. Estoy diciendo. Pero principalmente los médicos necesitan, por ejemplo, los exámenes. Que uno puede hacérselo y mandarse los resultados por mail al médico. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? De que el mundo digital, y un poco animar a todos nosotros adultos y todos a seguir metiéndonos, porque va a marcar nuestra realidad y la está marcando ahora. Y principalmente los jóvenes, donde, como yo te decía, hacen amigos, se vinculan, se entretienen, tienen relaciones sexuales. Es un mundo real. Es un mundo real. Es un mundo virtual, pero que para ellos es real. Pero que así como ir al centro de un callejón oscuro tiene sus riesgos,
también el mundo de Internet tiene sus riesgos, porque se produce esto, lo que hablamos, que por ejemplo este fenómeno de ciberbullying que se llama grooming, que es cuando un adulto acosa o engaña a un menor de edad para fines sexuales o de abuso. En muchos casos, o Internet o las redes sociales se transforman en un medio súper eficaz para el victimario. Sí. En términos que pueden reemplazar, pueden manipular, pueden generar espacios de confianza donde los niños o a veces los jóvenes pueden caer. No, y muchas veces quedan absolutamente impunes porque es muy difícil dar definitivamente con ellos, son perfiles falsos, son cuentas falsas, es muy difícil de verificar. Y a mí, bueno, yo no sé, nos queda poco tiempo, pero me llama la atención que yo me he enterado de otro fenómeno que yo no sé si ustedes lo conocerán o habrán oído, que también, yo no sé si será una forma de bullying o qué, pero lo que pasa es que entre las niñas, mayoritariamente lo he visto, en donde hay como grupos o plataformas en las que ellas acusan o denuncian a ciertos jóvenes, ¿cierto?, que son a lo mejor acosadores o abusadores. Claro. Mira, esa es la famosa funa. Exactamente, sí. De hecho, nosotros hace poco como Instituto de la Juventud, el equipo de trabajo que nosotros tenemos, que les mando muchos saludos a mis colegas, conversamos de ese asunto porque es súper delicado, porque al final de cuentas es tomar la justicia por las propias manos. Claro. Y el no entender también hoy día los principios de defensa, en cierta manera, de culpa y defensa. O sea, hoy día la justicia ya no implica de que si yo soy acusado tengo que demostrar mi inocencia. Hoy día soy acusado y el que acusa tiene que demostrar que la culpabilidad de las personas. O sea, está la presunción de inocencia. Exactamente. Y a veces yo sé que al final la FUNA se ha transformado, sobre todo en términos de género, una manera de demostrar también cierta asimetría. Que los canales de control, de denuncia son súper malos. Entonces yo puedo entender el fenómeno, pero yo no creo que puede avalar. Claro, yo estoy convencido que la FUNA no es la solución. No, para nada. Porque en cierta manera quizás uno puede hacer una justicia hasta incluso merecida. Pero si no es, uno hace un daño también irreparable. Y ese riesgo, ese margen, yo siento que es muy delicado y que a final de cuentas yo creo que no vale la pena correr ese riesgo. No, y además que en el fondo como que de alguna forma este victimario pasa a ser víctima y la victimario es una cosa súper... Sí, pues a veces esa exposición hace que también la víctima se reviva o revictimice constantemente al publicarse o al evidenciarse eso. Pero, como dice, sociológicamente podemos decir, sin tratar de juzgar si está bien o está mal, que yo considero que es algo que no debería quizás tener tanta fuerza, pero uno lo entiende porque efectivamente en términos como de violencia contra la mujer, hoy día hay mucho que hacer, desde el nivel estatal, en educación, en espacios más públicos. Sí, y desde la mujer, o sea, entendiendo desde la juventud, desde la preadolescencia, porque en el fondo es violencia que a lo mejor el compañerito le tomó la foto a la niñita con la falda y la publicó, la compartió con los amigos. En fin, hay una serie, hay como que hilar ahí bien fino para ir definiendo qué es lo que pudiéramos considerar o no. Y de nuevo, como esto es una conducta, un comportamiento, son hábitos que al final de cuentas uno cuestiona y que dice, oye, desde chicos uno debería tener esta educación emocional donde de nuevo yo mismo puedo reconocer cuando hay algo que ofende a alguien o que le hace daño. Y la mejor solución es la autocensura. O sea, es decir, claro, oye,
si digo esto, ¿causaré daño? ¿Qué pasa si a mí me lo hacen? Claro. Son preguntas de juicio, de criterio, que lamentablemente no están incorporados, no se hace el énfasis necesario, sobre todo para el tema de la convivencia escolar o la convivencia entre las personas. Sí, es un gran tema en realidad, que la verdad es que cada arista que uno puede abordar, sabemos que es solamente como la punta del iceberg, pero yo valoro la posibilidad de poder estar conversando contigo hoy día como representante del INJU. Agradezco enormemente que te hayas hecho el tiempo de venir y estar con nosotros y de venir acá al estudio, que es mucho mejor que estar con el problema de las imágenes, que el Zoom, que la cuestión. Y agradezco mucho también el aporte. No sé si hay algo más que tú quieras destacar o que quieras decir o algún mensaje. No, solamente que, bueno, de nuevo agradecerle. Yo creo que una manera de seguir profundizando en esto como sociedad y poder poner las soluciones sobre la mesa, el ejemplo es como estos programas. Tú sabes la importancia de la radio, que llega a muchos lugares, y yo estoy seguro de que más de alguien que quizás no ha vivido este asunto, pero que le pueden quedar ciertas ideas y puede ayudar a otras personas. Así que también felicitarlos y animarlos a seguir también en esta línea. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron en esta emisión de este programa, en esta tarde. Y yo no me quiero ir sin antes recordarle a nuestros auditores que este programa ha llegado a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Y acepto una invitación para cuando ustedes quieran, tengan algún tema que compartir, alguna información que dar, algún llamado que hacer. Acá está disponible la radio para ello. Ya, pues, así es que muchísimas gracias. Y nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.